el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Manuel Riera. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Hola Marcos, hola Marta, buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, doctor. El Colegio de Abogados del Paraguay solicitó esta mañana al Consejo de Superintendencia del Poder Judicial una auditoría de gestión en los procesos en los que la jueza penal Laura Ocampo levantó embargos en posibles quebrantamientos de órdenes de prelación. ¿Esto se refiere al caso de Coabolaños, doctor? Sí, sí, son esos casos, Marcos. Nos llegaron a nosotros informaciones de parte de los colegas que esto plantearía un problema en la prelación de los embargos. Exacto. Entonces, las órdenes de embargo que se estarían dando acá, al romper la prelación, lo que estaría permitiendo es que los que están en la cola cobren antes de los que están delante, al riesgo de inclusive de que falte dinero para todos los que están delante. Entonces nos pareció prudente pedir una auditoría de gestión a ver si la actuación de la jueza se hizo conforme la ley o no, ¿verdad? Este mismo pedido lo hizo la jefa de contaduría o la directora interina de contaduría del Poder Judicial, creo que en días pasados. Doctor, ¿puede explicarnos qué es lo que significa prelación de los Sí, cómo no. embargos? Sí, cómo no, cómo no. Esto funciona así, ¿verdad? Todas las personas que de alguna u otra manera se meten en relaciones o en situaciones jurídicas con otras personas de las cuales surge una obligación, tienen como consecuencia de esa obligación una responsabilidad respecto de sus acreedores, en términos dinerarios, de pagar lo que se debe, ¿verdad? Como garantía de ese derecho de pago de los acreedores y a su vez de la obligación de los deudores, una de las tantas medidas es la traba de los embargos. Y como la traba de los embargos es un derecho que puede acceder a cualquier persona, es natural que puedan haber cualquier número de embargos. Lo que la ley dice es que ante una situación en la que hay más de un embargante, el orden de esos embargantes va a ser el que proviene de la fecha de las inscripciones de esos embargos en los registros públicos. Dicho esto en palabras simples, si por si acaso Manuel embarga hoy, 20 de julio, y Marco Benítez embargó el 19 de julio, según se anotan los registros, vos estás primero. Sí, Y eso le da a tu embargo prelación respecto del mío. O sea, está primero o tiene mayor orden en función de ese asunto. La prelación, a su vez, Marcos, no solamente supone el orden de pago, sino que la ley te da a vos el derecho de que ese embargo que garantiza tu crédito permita a la hora del cobro no solamente cobrarte vos el capital que te deben, sino los intereses, o sea, la cantidad de dinero por el tiempo que te tomó cobrar tu capital, más los gastos, o sea, lo que tuviste que gastar para reclamar judicialmente ese capital y esos intereses. Si existe saldo, el saldo empieza a cubrir el remanente de los siguientes embargantes en el orden de prelación, o sea, los que están en fila. No hay un todos por igual. Esa es una sola situación que se da cuando las empresas están en quiebra. Y Ecuador no declaró formalmente su quiebra todavía. Entonces, todas estas personas que tuvieron de alguna u otra manera derechos para cobrar dinero como reparación de los daños ocasionados por aquella tragedia, fueron demandando y embargando todo el dinero que Ecuador tenía en sus seguros, en sus reaseguros, en sus cuentas, en sus bienes, hasta el momento de cobrarse las indemnizaciones. Y la fila de los embargantes era bastante extensa, ¿verdad? sí. Lo que se dice acá es que la jueza Laura Ocampo habría ordenado el levantamiento de todos los embargos para hacer el pago de gente que estaba en la cola, no de la gente que estaba delante siguiendo el orden de prelación. Y si Entiendo. eso se hace,
hay una violación de la ley en desmedro o en detrimento de quienes estaban delante, ¿verdad? Categórico, o sea que el que está en el puesto 7 cobró antes que está en el puesto 2 o 3 y eso Así mismo, no permite esta orden de prelación, ¿verdad? así Doctor, mismo. y esta orden de prelación entonces tampoco puede llegar a permitir la idea del doctor, del ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, de prorratear la deuda, si es que ya hay un embargo, digo. No se puede hacer la prorrata salvo que exista un estado de quiebra, un estado de declaración de quiebra. Porque la única razón en la que se hace el prorrateo a todos por igual es solamente en un concurso, como el que genera el concurso de acreedores o el que genera el concurso en la quiebra. Y yo creo que Coahuila a esta altura no tiene declarada todavía su quiebra, entonces no puede estar en condiciones de hacer el reparto al prorrateo. Ya. Lo que pudo haber dicho no el ministro a lo mejor insinúa eso. ¿Por qué yo creo que insinúa? Porque la gente que le informó a él no solamente está en contaduría de tribunales, sino que está en la dirección de los asuntos jurídicos, o sea, sus propios asesores. Sí. Y según nosotros tenemos información, la suma total de los valores embargados es mayor a la suma total del dinero que existe en la cuenta. Sí, sí. Entonces sí. quiere decir que toda la gente que está en la fila, aunque se respete el orden, no va a cobrar. Hay algunos que ya no van a cobrar. Así Si es que se respeta el orden de prelación. Así es. O sea que Y de ahí ahora, surge la idea del señor ministro Eugenio Jiménez de prorratear. Y de ahí surge un poco esa lucha o esa guerra, pequeña guerra o el disgusto entre Laura Campos, las otras dos juezas, con el ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón, ¿verdad? Pero lo que vos apuntás es algo grave, doctor, y que hay que tener muy en cuenta. Si Laura Campos ordenó que el número 7 cobre y el número 3 sigue aplaudiendo, eso es ilegal. así es. Eso además tiene, Marcos, un funcionamiento que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Si vos, por ejemplo, sos abogado hoy de una persona que tiene como cualquiera otra créditos contra una cuenta donde hay muchas personas y vos te vas, por ejemplo, a pedir un cheque judicial, la contaduría te dice, no te lo puedo pagar, o porque el dinero es insuficiente, ¿verdad? O porque vos no estás en el orden que permite el pago de este cheque. Sí. La contaduría lo que te está diciendo es que las preferencias de los pagos, que está establecida en el Código Civil, sumada a la prioridad del primer embargante, por eso se habla de prelación, que está en el Código Procesal Civil, y a su vez las obligaciones que tiene la contaduría de contar ese dinero y de contar las medidas que afectan ese dinero, le permiten tener este control. Además, los embargos están metidos en el ¿cómo se llama? En el sistema bancario, en este caso en el Banco Nacional de Fomento, están metidos en el registro público, o sea, pueden revisar si vos tenés la lista, entonces la contaduría puede decirte eso. Y según nosotros tenemos información, la contaduría le hizo saber esto a la jueza, pero la jueza reinsistió y amenazando con un desacato a que se paguen los cheques y que se levanten las órdenes. Claro. Como la contaduría no puede negarse a cumplir una orden judicial, justamente por la posibilidad que haya un desacato, yo entiendo que esos pagos se hicieron, pero lo que parece es que se hicieron rompiendo el orden, ¿verdad? El orden de los embargantes. Claro, la historia, porque nosotros en PDS creo que fue el único medio que tomó un poco la posta en esta historia. Nosotros lo que teníamos entendido, doctor, es que hubo una orden del Tribunal de Apelaciones de Paraguarí, una orden intimándole a Laura Ocampo como presidenta a que pague, ¿verdad? Entonces yo digo, si hay órdenes y hay resoluciones firmes, bueno, que se pague, pero el aditivo o el condimento que vos le estás metiendo, doctor, es que si Laura Ocampo ordenó que se pague en contra de la prelación de embargos, eso es ilegal y es mal desempeño en funciones. Sí, vos sabés que yo también te diría eso. Si vos estás, o sea, vos estás mucho más informado que yo, Marco. Ojo, acá lo que yo te digo es, si yo me alejo
del ruido mediático, en el sentido de que es más interesante la discusión del juez con la ministra, el ministro con la jueza, el juez con su tribunal, etcétera. No, en serio te digo, sin perjuicio de eso. No, se entiende perfectamente. Sin perjuicio de eso, lo que nosotros vemos es que acá en definitiva hay un montón de gente que sufrió esta tragedia y que después de muchos años de litigio consiguió derechos para resarcirse de esos daños económicos, en términos económicos en realidad, ¿verdad? Y detrás de eso hay un montón de abogados que hicieron el trabajo y hay un montón de gente que está hace casi, no sé, 15 años detrás de este tema, 20 años detrás de este tema. 18 y no puede ser que de un día para otro el de la cola venga y lleve toda la plata cuando vos tuviste la agilidad de conseguir que tus embargos entren primero y que tus créditos estén primero, ¿verdad? Entonces hay ahí un tema que vale la pena revisar. Nosotros le pedimos a la Corte que audite eso, que publique esa gestión o esos resultados de esa gestión y en su caso que haya una consecuencia a la responsabilidad por el mal desempeño de las funciones que tienen los jueces, ¿verdad? En términos directos y personales. Sí. Nosotros también extrayéndonos un poco a esa lucha mediática o lo que en realidad da gusto leer o uno se entera y dice, no, pucha, acá hay una lucha entre juezas y el ministro de la Corte con su contadora, etcétera. Extrayéndonos un poco a eso, tratamos de hablar con todas las partes y obviamente construimos la información y hoy, por ejemplo, hablábamos con el abogado Oscar Tuma y decía, hay un montón de gente que se va a quedar sin nada después de, no sé, 16 años, ¿verdad? 18 años después se van a quedar sin nada y se tiene que hacer esa auditoría. Él también apunta a eso y definitivamente nosotros como medio de prensa y más especializado en este tema judicial queremos que sea todo claro y todo transparente, ¿verdad? Definitivamente apoyamos a que se haga esa auditoría y vamos a acompañar, ¿verdad? Como bien sé que vos también es tu deseo. Nosotros vemos, así como ustedes, así como Tuma, que esa es la mejor de las jugadas. Además, la Corte está haciendo esfuerzos serios en, por ejemplo, darle mayor preeminencia a lo que le llama a ellas las causas emblemáticas. Crearon esta idea de los observatorios, crearon estas ideas de control de espacios especiales en la página web, etcétera, ¿verdad? Este es un tema que no es menor, porque si bien es el que salió a la luz en términos mediáticos, puede que sea uno en varios. Sí. Entonces, los jueces no pueden pagar o no pueden ordenar pagar a personas cuyo orden no les da derecho a recibir ese dinero. Es acá un problema de prelación, es un problema de preferencia del pago, es un problema de prioridad de embargantes. Y si por alguna razón esto se violó el Código Civil, se violó el Código Procesal Civil, se violó el Código de Organización Judicial, y eso genera responsabilidad directa y personal del juez que dio la orden por el mal desempeño de sus funciones. Sí. Hay que revisar, ¿verdad? Sí, hay que revisar y hay que tener en cuenta todas las aristas. Hablando de código de organización judicial, hoy me enteré de algo, doctor. ¿Querés que comparta contigo lo que me enteré? Sí, claro, a lo mejor me aprendo yo algo también, claro. Sí, vos sabés que yo hoy me aprendí algo, que el código de organización judicial está derogado por la Constitución Nacional del 92. Por eso Porfirio Ocholaski, que hoy amablemente nos atendió después de un montón de insistencia, insistir, me dice, yo no infringí ni una sola norma, porque el Código de Organización Judicial está derogado. Sí, no, pues Porfirio es una máquina de escribir derechos, ¿verdad? Donde no los tiene. O sea, es casi te diría una productora de derechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está buscando? Ser productora de derechos, porque se va a ir al Congreso, Senado, ¿verdad? Al Congreso, directo. Así mismo, ¿verdad? Entonces, acá lo que hay que diferenciar es lo siguiente. El Código de Organización es una ley antigua. Sí. Es anterior a la Constitución, es cierto, pero la Constitución no deroga leyes.
el proceso de derogación de leyes es propio del Congreso. O sea, es el Congreso el que dicta las leyes. Y cuando dictan nuevas leyes que derogan las anteriores, la derogación se produce. Hoy no está en ningún lugar derogado, salvo en ciertas partes, el Código de Organización Judicial. Y el Código de Organización Judicial, dentro de lo que tiene todavía como texto vigente, le sigue imponiendo a ella obligaciones como funcionaria pública. Y ella como funcionaria pública no puede estar en actividades políticas. Eso está en el Código. Norma que es sistémicamente idéntica a la Ley de la Función Pública, que es del año 2000 y que con su criterio no está derogada, y también prohíbe actividades políticas de los funcionarios públicos. Si esto es así, la que incumple es ella. El propio sistema de disciplina actual de la Corte le impone a la Corte como norma suprema la obligación de cuidar nuestra disciplina, funcionarios, abogados, todo. Y en esa actividad la Corte puede dictar acordadas. Y la acordada 252 del año 2002 establece que solamente los funcionarios pueden acceder a permisos especiales sin goces de sueldo en 3 situaciones. Una, cuando son comisionados a cumplir funciones en otras instituciones. 2, cuando obtienen una beca de estudio y por supuesto se van a estudiar. Y 3, cuando se van a cumplir otras actividades en organismos internacionales. En el considerando de esa resolución que el permiso, en el que el permiso le dan, ella solamente invoca motivos personales. O sea, ninguno de estos casos. Y en otras entrevistas ya dijo públicamente, pedí tiempo para dedicarme a mi campaña. Sí, acá lo dijo. Sí, acá lo dijo. Entonces, cuando vos tenés esto abiertamente reconocido, y eso tiene en ella una exención de sus obligaciones, o sea, no le rigen, y tiene una ventaja especial que el resto no tenemos, eso se llama privilegio. Entonces, Porfirio Cherlasky tiene privilegios o tratos privilegiados que el resto no tiene, al punto tal de que dijo que ella no renuncia a la función pública, o sea, va a probar a agarrar la rama del Senado sin soltar la rama del Poder Judicial. De hecho, no renuncia a la presidencia de los sindicatos de empleados públicos. O sea, va a seguir siendo eventualmente, mientras hace campaña, promotora de los derechos de un poder del Estado que se presume independiente, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, es insostenible su situación. No tiene, o sea, si vos querés hablar seriamente, o sea, en términos serios, no se puede sostener lo que ella dice, ¿verdad? Entonces, él considerando esta resolución por la cual se le concede el permiso sin goce de salario, ¿está mal, doctor? Yo creo que hay un error de la Corte ahí. Porque... Salvo que yo me equivoque en que la acordada que te citaba sí, se es la única, modificado, ¿verdad? Claro, que es del 2002. Sí, hay una modificación, porque Exacto. hay solamente 3 factores que motivarían a la Corte a darle el permiso sin goce de salario. Y en este caso no estamos en presencia de ninguno de esos factores, ¿verdad? Hoy él ya dijo, cuando yo le pregunté directo, ¿verdad? O sea, le dije, ¿vas a renunciar? Me dijo, no, eso no lo voy a hacer. ¿Por qué voy a renunciar? Y además yo no incumplo ninguna norma vigente, porque la Constitución no me prohíbe a mí ejercer, o sea, hacer campaña política y estar en política, ¿verdad? Solamente el Código de Organización Judicial y eso está derogado. O sea, No, y además te digo más, ahí hay otro error conceptual de parte de Porfiria. Ella es funcionaria pública, y la funcionaria pública, al ser funcionaria, es destinataria, es recepcionaria, es recipiendaria, o sea, en términos pasivos recibe funciones que están establecidas por ley. Por eso es funcionaria. Y esas funciones establecidas por ley son las únicas competencias o atribuciones que la ley le da para hacer lo que hace. Como ella trabaja en el sector público, trabaja para el público, no trabaja para sí misma en su campaña.
Entonces, las funciones que le permiten hacer lo que hace para el público únicamente provienen de la ley. Dicho de otra manera, ella no puede hacer absolutamente nada que la ley no la autorice. En nuestro caso, los que están fuera de la función pública, porque nos dedicamos a la actividad privada, o sea, para mí nomás, yo puedo hacer todo, salvo que esté prohibido. Entonces, la diferencia que hay entre trabajar en el sector público o privado pasa por el nivel de competencias y atribuciones que en el sector público provienen de la ley. Ella no puede decir que la Constitución no le prohíbe, pero yo sí puedo decirle que la Constitución y la ley no le autoriza. Y al no tener esta autorización, ella no puede como funcionaria dejar de cumplir las funciones que la ley le impone por la mitad del año para dedicarse a su campaña. Es un error inexcusable, ¿verdad? Categórico. Doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de compartir ya incluso su opinión en estos últimos temas, pero obviamente parece que lo tomamos en un momento ya más relajado porque se explayó bastante y creo que fue bastante claro. Clarísimo, clarísimo. Te agradezco, Marta. Creo que por la hora, me agarraste almorzado. Sí, claro que Sí, ya estamos tranquilos. para la próxima ya sabemos, doctor. Y me agarra la